Bueno, saludos de la Iglesia Bautista High Point y nuestros ancianos y nuestros miembros. Saludos. Es un gozo estar con ustedes. Estoy muy animado y hasta emocional porque hace 2 años que hemos estado orando para estar juntos en este tiempo. Así que si tienen sus Biblias, por favor, vamos a abrir a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y para honrar la palabra del Señor, que viene con toda autoridad y sin error, vamos a ponernos de pies. Efesios capítulo 1, voy a leer versículo 1 hasta el 14. Efesios capítulo 1, versículo 1 a 14. Esa es la palabra del Señor para nosotros, comenzando aquí juntos esta mañana. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Esa es la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Señor, te pedimos ahora que muestres a Cristo a través de tu palabra. Con ayuda del Espíritu Santo, glorifícate, Señor. Ayúdame, estés con mi boca, con mis labios. Esté con nuestros oídos, Señor. Ayúdanos a ver, a entender y a obedecer. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Se pueden sentar. Como dijo Jairo, tenemos 5 hijas. Y cada hija es distinta, es diferente. La mayor tiene 30 años y la menor tiene 19 años. Y la tercera, yo me acuerdo, y gracias a Dios, todas confiesan a Cristo y están caminando con Cristo. Pero yo me acuerdo cuando la del medio, la tercera, tenía unas cuantas dudas. Ella vino a nosotros y dijo: papi, yo no creo que soy cristiana. Ya se había bautizado, había confesado a Cristo, pero tenía dudas. Y dijo: yo no creo que soy cristiana. Ella se llama Gabriela en español y la llamamos Gaby. Y dice: Gaby,
¿por qué tú piensas que no eres cristiana? Y ella dijo, yo quiero creer, papi, pero no creo que soy. Y caminamos con ella por unos meses y fue muy interesante. La hija segunda, Esperanza, es muy latina y se expresa emocionalmente y con vida, con todo, pero Gaby es muy suave y no hace mucho ruido, se parece más a su mamá y menos a su papá. Y lo que averiguamos fue que ella estaba comparando la expresión de su fe con su hermana expresiva y creía que eso era lo que era ser cristiana, de expresarse de la misma manera. Y caminando con ella a través de estas dudas, pudimos averiguar cuál era el problema, pero qué era lo que ella necesitaba, pero también apuntarla a Cristo, que ella, como ha creído en Cristo con todo su corazón, era cristiana. Y ella tuvo que averiguar eso por ella misma. Ahora, eso es lo interesante. Yo pienso que en nuestras iglesias hay personas que dudan que pertenecen al pueblo de Dios. Hay personas que se comparan en su fe y se comparan con otros super cristianos, ¿no? Y piensan, pero mi fe no es igual que aquella. Así que yo verdaderamente puedo ser parte del pueblo de Dios. Yo soy cristiano, yo soy cristiana. El punto de esta carta que Pablo escribe a los Efesios es un punto que los efesios, como gentiles, no se sentían parte del pueblo de Dios. Porque no sé si se acuerdan en Hechos, el evangelio vino primero a los judíos. Los judíos eran el pueblo de Dios. Los judíos tenían los pactos. Los judíos tenían las promesas. Y los gentiles están pensando, pero ¿cómo yo puedo ser parte de esa fe de la misma manera? Y lo que vemos en esta carta y al principio lo que vemos es el corazón de Pablo para animar a los gentiles efesios que sí son igual parte del pueblo de Dios como los judíos que han recibido el Mesías Jesús como su Salvador. Así que es una carta de mucho ánimo para nosotros. Y Pablo comienza esta carta enraizando, vamos a decir, su pensamiento en unión con Cristo. Ahora, ¿qué es unión con Cristo? Pablo está ayudando a los efesios a entender que ellos son parte del pueblo de Dios porque están unidos con Cristo y con Cristo tienen todas las bendiciones en Cristo que necesitan para esta vida y para eternidad. Y ese es el punto de Efesios capítulo 1, 3 a 14, las bendiciones espirituales. Ahora, la pregunta, ¿cuál es la unión? ¿Qué es la unión con Cristo? Es importante. Vemos la unión con Cristo en el lenguaje de en Cristo, con Cristo, en Él, con Él, Cristo con nosotros. Traté de enfatizar cuando estaba leyendo el primer capítulo, en Cristo, en Él, con Él. Vemos, este es el lenguaje de unión con Cristo. La unión con Cristo es esa unión entre Cristo y su pueblo, por la cual nosotros compartimos, los creyentes, compartimos todas las bendiciones que Él obtuvo por su vida, su muerte, resurrección y exaltación. Eso es lo que quiere decir unión con Cristo. Porque nosotros estamos unidos con Cristo, Cristo ha ganado todas las bendiciones y con Él compartimos en esas bendiciones. Y de esa manera Pablo comienza su carta. Así que debido a que somos unidos con Cristo, compartimos todas las bendiciones espirituales que Él ha obtenido. Y no sé si tú estás aquí esta mañana y tienes dudas si eres parte del pueblo de Dios, o tienes dudas si eres cristiano o si eres cristiana. Pablo está escribiendo esta carta para animarnos y ayudarnos a entender
que por fe en Cristo estamos en Cristo y recibimos todas las bendiciones en Cristo. Vamos a ver el corazón de Pablo aquí en versículo 1 y 2. Dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Él no se ha nombrado apóstol él mismo. A los santos, fíjense que él los llama desde el principio. Ustedes son santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo. Ven cómo el corazón de Pablo ya comienza su saludo anunciando quién es Él por la voluntad de Dios y quiénes son ellos. Ellos son santos y ellos son fieles en Cristo Jesús. Y lo que necesitan para perseverar en este mundo es gracia y paz. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces Pablo comienza a hablar de esas bendiciones y las divide en tres partes. Pablo nos habla de las bendiciones que tenemos desde la eternidad pasada, las bendiciones que tenemos en la historia, en la venida de Cristo, y las bendiciones que se realizan en nuestras vidas cuando conocemos a Cristo. Fíjense versículos 3 a 6. Nuestra unión con Cristo está enraizada o fundada en la elección del Padre de nosotros en la eternidad pasada. Así que Pablo está ayudando a los efesios a entender que sí son santos y sí son fieles en Cristo, no en ellos, pero en Cristo. Y eso comenzó antes de la creación del mundo. Pablo comienza con alabanza al Señor, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La razón por la alabanza de Pablo es que Él, Dios, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda razón es que en Cristo, ese es el lenguaje de unión con Cristo, en Cristo nos ha bendecido con cada bendición espiritual en los lugares celestiales. La primera bendición de cual Pablo habla es la elección divina. Comienza en el versículo 4. Fíjense cómo está enraizando, está fundando la fe de ellos, el cristianismo de ellos en la eternidad pasada, en la elección del Padre de ellos mismos. Dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Interesante, ¿no? La fe de ustedes, efesios, la fe de ustedes, colombianos, puertorriqueños, americanos, la fe de ustedes está fundada en la elección del Padre. Antes de la creación, Dios tenía a su pueblo en su mente, vamos a decir en su corazón. La elección de su pueblo fue antes de la creación. Y dice aquí que la primera bendición esta de elección es eterna, antes de la fundación del mundo. Pero fíjense también, esta elección es eficaz. Dice, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. El propósito de la elección no es nada más que nosotros pudiéramos escapar del infierno. El propósito de Dios en elegir a su pueblo es la santidad de su pueblo. El propósito de Dios es que seamos santos en Cristo, sin mancha delante de Él, que en aquel día del juicio estamos limpio y libre de condenación. Pero fíjense también que nuestra elección resulta en adopción. Esa es la segunda bendición espiritual, versículo 5 y 6. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de
su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. La elección nos trae a la adopción y la adopción nos da un estatus. Somos hijos. ¿Por qué? Porque unidos con Cristo, Él es el Hijo, el primogénito. Él recibe las bendiciones, Él recibe la herencia. Y unidos con Cristo somos hijos. Varones y mujeres, somos hijos de herencia con Cristo. Ese es el lenguaje de estatus que nos trae adopción. Y es incondicional. Fíjense, Dios no mira al mundo antes de crearlo y dijo, yo voy a escoger los bonitos, o yo voy a escoger los puertorriqueños, pero tengo duda de los cubanos. Dios no escoge así y no mira en el futuro y dice, mira, Juan va a creer, entonces porque él va a creer, yo lo voy a elegir. La elección que trae adopción es incondicional. Dice aquí, de acuerdo con el propósito de su voluntad. No tiene que ver nada en nosotros. Y esto nos debe de ayudar a entender que porque la elección de Dios y la adopción de Dios no tiene que ver que nada con nosotros. Eso quiere decir que todos podemos ser hijos de Dios. No importa nuestro pasado. Esto también nos ayuda a entender que Dios, que nos eligió antes del fundamento del mundo, Él sabe todo de nuestras vidas. Él conoce nuestra historia y todavía nos eligió. Eso te debe animar. Estas son las bendiciones espirituales que recibimos porque Dios nos escogió. ¿Pueden ver, hermanos? ¿Pueden ver? Uno de los grandes privilegios de la adopción es que relacionamos con Dios como nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Y nuestro Padre nos asegura nuestra filiación por medio del testimonio del Espíritu. Vamos a ver en unos momentos. Si están luchando con inseguridad o con dudas de su salvación, entiendan que Él nos escogió antes de la creación del mundo y Él nos ha dado el Espíritu que está en nosotros. Aférrense a las promesas de las Escrituras. Comiencen con la primera de Juan, por ejemplo, si tienen dudas. Ese es siempre mi consejo cuando alguien tiene duda. Vamos a leer juntos la primera de Juan. Ahí Juan tiene 3 pruebas de nuestra fe, si es verdadera. Juan nos ayuda a entender que tenemos que producir frutos que evidencian nuestra salvación. Y podemos confiar en el testimonio del Espíritu, que eres hijo de Dios. Pero primero cree en Cristo. La primera prueba, ¿tú crees en Cristo? ¿Tú sabes quién es Cristo? Tú conoces tu necesidad. Tú sabes que eres pecador y entiendes lo que mereces, que lo único que merecemos es el juicio de Dios. Y la única manera de escapar el juicio de Dios y entrar a la bondad de Dios es a través de su Hijo Cristo. Ser unido con Cristo. Porque Cristo recibió el juicio que nosotros merecemos en la cruz de Cristo. Él obedeció al Señor y la única salvación es en Cristo. ¿Tú crees en Cristo? Si tienes dudas, no mires atrás, porque esa es una de las confusiones que muchas personas con dudas tienen. Están mirando, pero yo conocí al Señor a 13 años, a 15 años. Esa es la pregunta más clave. En este momento, aquí, a las 9:47 de la mañana, octubre 7, viernes 2022, ahora en este momento, ¿tú crees en Cristo? Si no crees en Cristo, entrégate a Cristo, porque no hay salvación afuera de Cristo. Esta es
la salvación que necesitamos. Esa es la salvación que nuestro Padre Celestial nos da. Y Él nos asegura que nuestra filiación con Él está a través de Cristo, con la garantía del Espíritu Santo. Pero también nuestro Padre nos invita a venir a su presencia para darle a conocer nuestras peticiones en el nombre de Jesús, nuestro hermano mayor. ¿Entienden la razón por la cual cuando estamos orando decimos, en el nombre de Jesucristo pedimos? ¿Entendemos? Porque Jesús ha ganado entrada al trono de Dios. Y nosotros entramos no por los méritos de nosotros entramos por la obra de Jesucristo. Y cuando entramos al trono de nuestro Padre Celestial, ahí estamos con Cristo, en Cristo, por Cristo. Y ahí el Padre de nosotros nos escucha como Él escucha a su Hijo amado. Y eso nos debe animar en nuestra oración. ¿Tienes dificultad en orar? Tu Padre Celestial te invita a entrar a su presencia y a pedirle todo lo que necesitas para vida y para santidad. Así que corre a tu Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Si no sabes cómo orar, comienza como enseñó Jesús a sus discípulos a orar en Mateo 6. Estudia las oraciones de Pablo. Pero fíjense, yo creo que nosotros hacemos la oración muy compleja. Yo tengo 5 hijas y a mí me encanta cuando ellas eran pequeñas y venían a mí y me pedían algo de mí y yo podía proveer para ellas lo que necesitaban. Era un gozo para mí. Nuestro Padre Celestial nos invita a su presencia a pedirle a Él, el que puede proveer todo. Él nos invita a pedirle lo que necesitamos. Pero también nuestro Padre nos da poder para ser hijos obedientes. Él no dice, obedéceme, obedéceme, obedéceme. Y está en el poder de nosotros nada más cumplir la obediencia. Cuando la hija que ahora tiene 22 años, tenía como 4 o 5 años, todavía es la hija que nos trae las más preocupaciones, porque se parece más a su papá. Se llama Zoe, que en griego quiere decir vida. Y yo le he dicho, mira, si yo sabía que tú ibas a cumplir tu nombre de vida, entonces yo te llamaría Irene, del griego Arene, que quiere decir paz. Pero un día no se estaba comportando bien y yo le dije, Zoe, ¿pero qué pasa, hija? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y seguía, ¿por qué? Y dijo, papi, es que yo no puedo obedecer. Así mismo. Y ahí me cayó con gran peso la verdad que ella era mejor teóloga que yo. Que no podía obedecer, no era creyente, no tenía el Espíritu Santo. En nuestra salvación, en unión con Cristo, las promesas del nuevo pacto son promesas que recibimos el perdón de nuestros pecados. Recibimos el Espíritu dentro de nosotros y recibimos un nuevo corazón. Así que Dios, a través de Cristo, con Cristo, en Cristo, nos ha dado todo lo que necesitamos para obedecer. Tenemos la ley en nuestros corazones. Él nos ha quitado el corazón de piedra y nos ha puesto un corazón de carne para Él. Y con el poder del Espíritu Santo, Él nos ha dado todo lo que necesitamos para obedecer. Vamos a ver en Efesios 4 que lo que nosotros necesitamos hacer para obedecer es renovar nuestras mentes, quitar las maneras viejas de pensar cuando estábamos en la oscuridad y renovar nuestras mentes con nuevas maneras de pensar en el Evangelio para caminar en la luz.
Nuestro Padre Celestial nos ha dado todo lo que necesitamos para obedecer. Así que podemos caminar por fe como hijos e hijas obedientes en el poder del Espíritu Santo que Él nos ha dado y en unión con Cristo en adopción. Pero también nuestro Padre nos disciplina en amor cuando desobedecemos. Hebreos 12, 3 a 11. Él es un Padre bueno, que nos anima, nos afirma, pero también nos disciplina. Y nosotros necesitamos esa disciplina. Y el propósito de la disciplina es corregirnos para llevarnos al camino de luz para el último día que estemos ahí sin avergüenza. También nuestro Padre usa todas las cosas, incluyendo el sufrimiento, para conformarnos a la imagen del Hijo amado. Romanos 8, 28 al 29. Es decir, que Dios, nuestro Padre Celestial, está usando todo para conformarnos a la imagen del Hijo en cual estamos unidos. El propósito de la vida cristiana es parecer más y más a Cristo. El propósito del discipulado es ayudar unos a otros a parecer más y más a Cristo. Y nuestro Padre Celestial nos está conformando. Y mientras perseveremos fielmente, nuestro Padre promete recibirnos como hijos en el último día. Desde eternidad pasada, Él está obrando para recibirnos en su presencia. Qué gran privilegio llamar a Dios nuestro Padre. Pero otro gran privilegio de la adopción es que tenemos una familia nueva. Miren aquí alrededor de este auditorio. Somos la familia de Dios, somos hermanos y hermanas en Cristo porque estamos unidos con Cristo. Y esta nueva familia es eterna. Dios es nuestro Padre y somos hermanos y hermanas en Cristo. Así que no estamos solos en este mundo. Si venimos de familias difíciles o si nuestro padre no era un padre bueno o nuestra madre no era una madre buena, entendemos que tenemos una familia eterna, que Dios es un Padre bueno y Él siempre es fiel. Cuando Jesús estaba hablando a un grupo de personas, alguien le dijo que su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con Él. ¿Se acuerdan cómo Jesús respondió? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo: miren, aquí están mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Nosotros somos familia, somos hermanos y hermanas en Cristo. Tenemos más en común unos a otros como hermanos en Cristo que con nuestros familiares que no están en Cristo. Y aunque podamos estar en desacuerdo sobre algunas cosas dentro de la familia de Dios, somos familia para siempre. No podemos escoger nuestra familia. Dios ha elegido su familia y somos hermanos y hermanas. Y eso quiere decir que tenemos que ayudar unos a otros cuando estamos en desacuerdo, arreglar esos desacuerdos. Por lo tanto, el discurso del odio, la animosidad, la ira, la malicia, la mentira, la idolatría, la discriminación étnica o socioeconómico no tienen lugar en la familia de Dios. Eso lo vamos a ver en Efesios 4 y 5. En cambio, por nuestra unidad como hermanos en Cristo, magnificamos la gloria de la gracia de Dios. Eso lo vemos en Efesios 3 y 10. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? A través de la iglesia, Dios está mostrando su multiforme sabiduría. Cuando el mundo mira a la iglesia, cuando el infierno, Satanás y los demonios miran a la iglesia, hermanos y hermanas viviendo de una manera que aman unos a otros,
viviendo, caminando en santidad, en luz, en sabiduría, en amor, eso muestra que nuestro Dios es sabio. Así que Él nos ha traído juntos como hijos y como hermanos. Y cuando meditamos en nuestra unión con Cristo, fundada en la elección divina de eternidad pasada, debería movernos a alabar a Dios. El versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El versículo 6. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Pero el Padre trabajó nuestra salvación en la historia, no nada más en la eternidad pasada, pero en la historia. En otras palabras, hay un cambio de la obra de Dios antes de la creación en los versículos 3 a 6 a la obra de Dios en la historia en los versículos 7 a 10. Fíjense aquí el punto número 2. Nuestra unión con Cristo se basa en la obra salvadora del Hijo en la historia. El primer punto, si se olvidaron, es que nuestra unión con Cristo está enraizada o fundada en la elección del Padre de nosotros en la eternidad pasada. Y aquí en los versículos 7 a 10 vemos que nuestra unión con Cristo se basa en la obra salvadora del Hijo en la historia. Fíjense el versículo 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. En Él, ¿quién es el Él? En Él es el amado del versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención. Tenemos quiere decir que es nuestra posesión esta redención. Y redención es ser liberado de esclavitud mediante pago o rescate. Pero ¿de qué necesitamos ser redimidos? De la esclavitud del pecado. Por lo tanto, nuestra redención está relacionada con el perdón de pecados. Ahí en el versículo 7. ¿Y cómo llegamos a ser pecadores? La Biblia nos enseña que nacimos pecadores. Como mi hija Zoe que dijo, papi, no puedo obedecer. La Biblia nos enseña que cuando Adán se rebeló contra Dios, él introdujo el pecado y la muerte, la condenación y la corrupción en la creación. Y Pablo en Romanos 5, 12 a 21 nos ayuda a entender que a través de Adán ha entrado el pecado y la muerte. ¿Cómo sabemos que somos pecadores? Que somos culpables de delitos y pecados. Porque la pena del pecado es la muerte y todos morimos. Eso es la evidencia, que somos pecadores, que todos morimos. Y como esclavos del pecado necesitamos ser redimidos o liberados del pecado, del poder del pecado, de la pena del pecado, la muerte, del juicio del pecado, el castigo consciente eterno en el infierno. Y la pregunta es, ¿cómo somos redimidos? El versículo 7 también responde a esta pregunta. En Él tenemos redención mediante su sangre. La pena de pecado es la muerte. Por eso es que Dios en su misericordia entregó un sistema de sacrificio a Israel. ¿Cuál era el propósito del sistema de sacrificio? El sistema de sacrificio era un sistema de gracia y misericordia, porque todos, 100% del pueblo, era pecador. Cada vez que uno peca, se requiere pagar la pena del pecado, que es la muerte. Y en su gracia Dios proveó un sustituto. Imagínate si todavía estamos bajo ese pacto, que cada vez que tú pecas tienes que buscar un animal y traerlo al templo
para que ese animal reciba la pena de tus pecados en parte de ti. Cristo vino como este último sacrificio, el sumo sacerdote. Él es el sacerdote y el sacrificio, y a través de su sangre nuestros pecados están perdonados. Esa es la redención que nosotros tenemos ahora en Cristo. Él vino, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, vino y tomó nuestra carne. Él nació y creció en sabiduría. Él vino y Él obedeció paso por paso por paso. Él obedeció la ley de Dios, cumpliendo el pacto que Dios hizo con su pueblo en Sinaí. Él cumplió el pacto por su obediencia, pero también en la cruz Él recibió todas las maldiciones del pacto para los que rompen el pacto en Él. Y a través de su muerte y su resurrección, Él ganó todas las bendiciones del pacto. Y Pablo nos está enseñando que ahora en Cristo nosotros recibimos todas estas bendiciones. En Cristo la redención y el perdón de nuestros pecados. En Él tenemos redención mediante su sangre. Ese es el precio de nuestra redención. Y nuestra redención es inmerecida. ¿Se fijaron? Según las riquezas de su gracia. Dios sería justo si nos dejan nuestros pecados. Pero por su gracia, las riquezas de su gracia, Él envió a Jesús como nuestro sustituto, sacrificio, para redimirnos en Cristo. Y Dios prodigó su gracia en nosotros en sabiduría y discernimiento, versículo 8. Que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. Aparte de la gracia, rechazaríamos el mensaje de la cruz como una locura. Pero por gracia, Dios nos da la capacidad de entender la cruz de Cristo. Si crees en Cristo, es por la gracia de Dios. Porque Dios mismo nos ha dado corazón nuevo. Dios mismo nos ha abierto nuestros ojos para ver nuestros pecados y poder entender que necesitamos ser redimidos. Y esto es buenas noticias, ¿no? Si nuestra redención no es merecida por nosotros, esto quiere decir que cualquier persona puede ser redimida. Nosotros miramos a algunas personas y decimos o pensamos, bueno, esa persona es tan mala que no puede ser, no puede ser redimida. Dios no puede redimir a esa persona. Pensamos de esa manera, ¿verdad? Pero si yo no merezco la redención de Cristo, y nadie merece la redención de Cristo, y si todo es por la gracia de Dios, no hay nadie que Dios no puede salvar. Y eso nos debe ayudar y entender. Esto nos debe animar el evangelismo en la iglesia de nosotros, ¿no? Cuando nosotros estamos evangelizando, si es organizado o si es tú solo ahí hablando con una persona, la gracia de Dios nos ayuda a entender que si esa persona responde al evangelio, no es porque tú lo ganaste por tus argumentos. No es porque tú eres bonito o bonita, no es por tu carisma, es porque Dios tomó esa persona muerto en sus pecados y le dio vida, abrió sus ojos, le dio un nuevo corazón, le entregó su espíritu, y esa persona dice, ay, necesito a Cristo, soy pecador. La redención es inmerecida y viene por la gracia de Dios. Esto también nos humilla a nosotros, ¿no?
No hay ningún orgullo en ser cristiano. No hay ningún orgullo en ser salvo. Esto nos ayuda a entender que todo lo que tenemos y todo lo que somos es por la gracia de Dios. Así que paren un momento y maravíllense en la cruz de Cristo. Mediten en la cruz de Cristo. El Padre, por su gloriosa y abundante gracia, nos liberó del pecado a través de la muerte del Hijo amado en la cruz. No hay otro pago por el cual podamos ser liberados de la esclavitud al pecado. Y no hay pecado que esté excluido de este pago. Déjame decirlo de nuevo. Que no hay pecado que está excluido de este pago. Yo sé que aquí en este salón hay personas que están luchando con pecados de su pasado. ¿Saben lo que Pablo le dijo a los Colosenses en capítulo 2? Déjame decirlo de esta manera. Si te doy una asignación esta noche y te pido que saque un papel y comenzando a las 9 de esta noche, empieza a listar cada pecado que tú has hecho en toda tu vida. Imagínate, escribe cada pecado que has hecho en tu vida. Entonces mañana regresamos y te digo que esta es la asignación. Bueno, no regresa mañana porque todavía están escribiendo. Pero sí regresan. Entonces mañana la asignación es la tarea. Ahora quiero que escriban todos los pecados que van a cometer en el resto de su vida. Tú sabes la imagen que nos da Pablo del perdón de nuestros pecados. Que nuestro Padre Celestial tomó ese papel y lo puso en la cruz de Jesús. Tu lista de pecados. Esa es la redención. Ese es el pago de la sangre de Cristo. Y es decir, que si Satanás te tenta a dudar tu salvación y tu perdón, medita en la cruz, medita en el sacrificio, medita en tu redención, que no hay ningún pecado excluido de la sangre de Jesucristo. Pablo nos está ayudando a entender cómo vivir en Cristo, aquí comenzando su carta. Por lo tanto, no asumas la cruz, maravíllense con ella. También entiendan, sin embargo, que la cruz no se trata solo de usted. Este alcance cósmico, fíjense el versículo 8 a 9. Dice que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio. Cuando Pablo usa esa palabra misterio, es una palabra técnica que quiere decir algo que siempre ha estado ahí, pero ahora está revelada. Ese es el misterio de cual Pablo habla. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tantos las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entendemos lo que Dios está haciendo. La redención que Dios está haciendo no es nada más de individuos. Él está redimiendo los cosmos entero. Él está transformando todo. Él va a transformar a todo. Y lo que vemos es que Cristo es exaltado como Rey sobre los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Él es Rey de reyes y Señor de señores sobre todo. Y nuestra salvación, cuando Dios salva, amén. Cuando Dios salva a un individuo,
Pablo está diciendo que eso muestra el plan eterno de Dios a exaltar a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso muestra el plan, la administración de Dios que era oculta antes, pero ahora revelada en Cristo, que Él va a poner todo bajo Cristo. Él va a someter todo bajo a Cristo. Y Él va a unir todas las cosas en Cristo. Adán y su pecado ha rompido todo. La humanidad está dividida, ¿no? Y vemos en Efesios capítulo 2 que una de las cosas que Dios está uniendo en Cristo es esta humanidad fracturada, judíos y gentiles en una nueva persona. Eso es lo que Dios está haciendo a través de la cruz, uniendo todas las cosas, sometiendo todo bajo Cristo, hasta que todos vean que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el propósito de Dios en Cristo. Aquí está el punto. En Cristo, su vida, su muerte, su resurrección, exaltación, el Padre ha revelado su plan eterno para hacer Jesús Rey sobre todas las cosas, con el fin de unir todo bajo su gobierno. ¿Entendemos la significación de esta revelación? Desde una perspectiva humana, la cruz parecía traer un golpe aplastante al plan eterno de Dios en Cristo. ¿Qué le pasó a los discípulos cuando vieron a Jesús en la cruz? Se fueron a correr. ¿Qué pasó con los discípulos en el camino de Emaús? Estaban desanimados. Por el punto de vista de ellos, la cruz terminó el plan de Dios. El plan parecía derrotado. Pero desde la perspectiva de Dios, Jesús se convierte a rey a través de la cruz. Jesús se hace rey por su obediencia, en su humildad, en su muerte y en su resurrección y exaltación a la diestra de nuestro Padre. Nuestra salvación viene a través de la cruz. El reino de Cristo viene a través de la cruz. Y esto nos ayuda a entender que nosotros, por el punto de vista de nosotros, vemos el caos que está alrededor de nosotros. Y tenemos que entender que ya Cristo está en su trono. Cristo está dirigiendo todo al fin de la renovación del Edén, del templo y de Nueva Jerusalén. Y ahora Él está dirigiendo todo a este fin. Así que, ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu esperanza? Tú miras a las noticias, tú lees el periódico, tú miras al caos y pierdes esperanza. No podemos caminar por lo que vemos. Tenemos que caminar por fe en Cristo que ya está en su trono. Cristo ahora es el Señor. Cristo ahora está dirigiendo todo. Él es soberano sobre todo, hasta una pandemia, hasta una muerte, hasta lo que sea. Jesús es soberano. Cuando se cumple el tiempo, Jesús pondrá fin a Satanás. Apocalipsis 20, 7 y 10. Cuando se cumple el tiempo, Jesús pondrá fin a la rebelión humana. Apocalipsis 20, 11 al 13. Cuando se cumple el tiempo, Jesús pondrá fin a la muerte. Apocalipsis 20, 14 y 15. Y todos los que perseveran fielmente en esta vida bajo el gobierno de Jesús entrarán en su presencia. Apocalipsis 21, 1 al 5. Jesús está dirigiendo todo y ahora estamos en Cristo y tenemos estas bendiciones en Cristo, ganada por nosotros en historia en la cruz. Y todas estas bendiciones espirituales son nuestras bendiciones ahora en Cristo por el Espíritu Santo. Ese es el tercer y último punto. Aquí vemos en los versículos 11 a 14, nuestra unión con Cristo se realiza cuando el Espíritu nos aplica la salvación en la conversión.
Nuestra unión con Cristo se realiza cuando el Espíritu nos aplica la salvación en la conversión. En versículo 11 vemos que la bendición de que Pablo ahora destaca es la herencia que hemos obtenido, nuestra posesión actual ahora. Versículo 11, también en Él, en Cristo, hemos obtenido herencia. ¿Por qué? Porque somos unidos con Cristo y Él es el cual recibe esta herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Qué es esta herencia? Para Israel, la herencia era la tierra. Por lo menos eso es lo que pensamos, ¿verdad? Pero en verdad la herencia no era la tierra. La tierra representaba el lugar donde Dios moraba con su pueblo. La herencia de Israel era Dios. Y que Dios iba a morar con ellos en este lugar. De la misma manera que Dios moraba con Adán y Eva en el huerto. Ese siempre ha sido el propósito para con nosotros. Dios santo morando con su pueblo. Desde Edén hasta Canaán. Pero el propósito no es tierra, no es un terreno. El propósito es morar con Dios. Así que la herencia es Dios mismo. Israel rompió el pacto, pero Dios prometió restaurarlo sobre la base de un pacto nuevo. Y por su vida, muerte, resurrección y exaltación, Jesús ha obtenido esta herencia. Y si la antigua herencia se identificaba con la tierra y la Jerusalén terrenal, la nueva herencia se identifica con Jesús, con Dios mismo y con la Jerusalén celestial. Así lo dice Pedro en 1 de Pedro, capítulo 1, 4 a 5. Es una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Nuestra herencia es la vida en la presencia de Dios en un reino de rectitud, justicia y paz donde no nos faltará nada bueno. Esa es nuestra herencia. Nuestra herencia es Dios mismo. Él nos va a traer a su presencia y vamos a estar con Él en el nuevo Jerusalén. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque estamos en Cristo. Obtuvimos esta herencia en Cristo por la gracia de Dios, obrando según su buen placer. ¿Y por qué nos dio esta herencia en Cristo? Versículo 12 nos dice, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Él nos ha salvado para mostrar su gloria. Pero ¿cómo garantiza Dios que recibiremos esta herencia? ¿Cómo sabemos que vamos a recibir esta herencia? Pablo nos da dos imágenes. La primera imagen es la imagen del sello. En el versículo 13 nos dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu es nuestro sello. ¿Qué es un sello? Piensen en una marca de identificación. Por ejemplo, una marca que identifica la propiedad, como un ganado. En Texas hay vaqueros y los vaqueros usan un sello y lo ponen a la vaca para decir, esta vaca es mi propiedad. Esta vaca pertenece a este rancho. Nosotros, el sello que el Señor nos ha dado es el sello del Espíritu Santo. Todos los cristianos han recibido el Espíritu, todos bautizados en el único Espíritu. Eso significa que si eres cristiano, tienes todo el Espíritu que necesitas. Tienes todo el Espíritu que Dios nos va a dar ahora. Eres marcado con el Espíritu como perteneciente a Dios. Somos de Dios, sellado en el Espíritu. Pero hay una segunda idea que Pablo ofrece. Es la idea del pago inicial en el versículo 14.
que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. No sé cómo funciona aquí en Colombia, pero en Estados Unidos, si uno va a comprar un carro, uno va al banco y pone un down payment, un pago inicial, una garantía. Ese pago inicial garantiza que voy a seguir pagando este carro hasta que cumple pagando el carro hasta que sea mi propiedad. Pablo usa esa imagen para decir, el Espíritu Santo para nosotros es el pago inicial. ¿Qué está diciendo Pablo? Es la garantía. El Espíritu Santo no es nada más que el sello. Tenemos la marca del Espíritu Santo, que somos propiedad de Dios. Pero el Espíritu Santo es Dios con nosotros. Es Jesús con nosotros. Y el Espíritu Santo con nosotros garantiza la promesa de la presencia de Dios con nosotros. La gran promesa de todas las Escrituras es la promesa de Dios con su pueblo y su pueblo con Dios. Y el Espíritu Santo es la garantía que vamos a estar con Dios, morando con Dios en su presencia. Y eso es lo que nos está ayudando Pablo a entender. Debido a que tenemos el Espíritu, ahora somos una nueva creación, ciudadanos de la Jerusalén celestial. Como el Espíritu está con nosotros, dentro de nosotros, Dios está con nosotros. Somos el templo del Espíritu. Vamos a estar con Dios en su presencia en el Nuevo Jerusalén. Debido a que tenemos el Espíritu, ahora somos hijos de Dios y vivimos en la unidad del Espíritu. Debido a que tenemos el Espíritu, ahora vivimos en el poder del Espíritu. Así es como vivimos ahora en el poder del Espíritu para la alabanza de la gloria del Padre. Los efesios necesitaban escuchar este mensaje porque tenían un complejo que no eran igual como los judíos que recibieron el Mesías. Ellos se parecían como no suficiente santo para ser parte del pueblo de Dios. Y Pablo comienza su carta ayudándolo a ellos a entender que sí son parte del pueblo de Dios, igual que los judíos que han recibido a Cristo. ¿Por qué? Porque son unidos con Cristo. Debido a que estamos unidos con Cristo, compartimos todas las bendiciones espirituales que Jesús obtuvo para nosotros por su vida, muerte, resurrección y exaltación. Hermanos y hermanas, ustedes están en Cristo. Y en Cristo tienen todas las bendiciones que Cristo ha ganado para nosotros por su vida, su muerte, su resurrección y exaltación. Al meditar en todas las bendiciones espirituales que tenemos en unión con Cristo, ¿cuál será nuestra respuesta? Él nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. La propia respuesta de esta meditación, la única respuesta apropiada, es adoración, alabanza para nuestro Señor. Alabado sea su gloria. Nuestro Dios es sabio. Vamos a orar. Querido Señor, alabamos a tu nombre. Pensando en este pasaje y las bendiciones espirituales que tenemos ya las tenemos. Señor, anímanos y ayúdanos a entender que somos tuyos en Cristo. Y nada o nadie nos puede separar del amor que tú tienes para nosotros en Cristo. Así que ahora alabamos a tu nombre
por tu gracia y misericordia en Cristo. Gloria sea tuya, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.